primero que todo, ¿han podido revisar los videos que les subí al aula o no? O sea, como en la sección esa de aula que había puesto o no? ¿O no? Ni siquiera lo han visto. Sí, son varios, son hartos, ¿ya? Pero hay de todo, hay como para que vayan ejercitando de todo tipo de cosas, de momento de inercia, creo que hay de masa, longitud de curva, hay hartos videos, ¿ya? Y voy a ir agregando más. Son hartos videos que por ahí tengo como guardados, que alguna vez los grabé y ahora están siendo útiles, ¿ya? Entonces, para que le echen un vistazo, ¿ya? Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar la clase el día de hoy, ¿ya? Entonces, yo te voy a recordar un poquitito qué fue lo que último que habíamos anotado la clase pasada, y esto lo debes tener en tu cuaderno, ¿no es cierto? Que hablaba sobre un resultado de la integral de línea, ¿no? De un campo gradiente. ¿Cuándo era un campo gradiente? Cuando existía una función potencial, ¿no es cierto? Una función f que su gradiente, ¿no es cierto? Coincidía con la función vectorial. ¿Y qué gracia tenía esto? Que si tú querías calcular la integral de línea sobre una curva gamma, ¿no? Era básicamente tomar la función potencial y evaluarla en los extremos de la curva gamma, ¿no? En los extremos de la curva gamma. Entonces, entonces, nosotros acá incluso podríamos enunciar un teorema, así como cual matemático. Si yo te pregunto, ¿qué es lo que ocurre si es que la curva, ¿no es cierto? Si es que la curva eh, coincide su extremo final con el inicial. ¿Cuánto debería darme esta integral de línea? ¿Cero? Cero, ¿no es cierto? Si los extremos inicial y final, o sea, si la curva es cerrada, ¿no es cierto? Esa integral de línea debería darme cero. ¿Ya? Perfecto. Entonces vamos a escribirlo como consecuencia. Esto es una consecuencia de lo que tenemos escrito acá arriba. ¿Ya? Entonces, teorema, ¿ya? Y aquí lo vamos a anotar. Eh, si F es un campo gradiente, es un campo gradiente C1, ¿ya? Sobre un conjunto U abierto, y cuidado con esto que también va a ser muy, muy importante, y conexo, ¿ya? Em, entonces, la integral de línea sobre una curva gamma de f en dr va a ser igual a cero para toda curva gamma cerrada, cerrada, em, seccionalmente regular, seccionalmente regular, y la cual esté contenida en U. ¿Ya? Entonces, eso va a ser importante. ¿Ya? Para cualquier campo gradiente, ¿no es cierto? Definida en un conjunto U abierto y conexo, la integral de línea sobre cualquier curva cerrada va a ser igual a cero, ¿no es cierto? Acá escribamos más bonito, cerrada. ¿Ya? Perfecto. Muy bien.
Muy bien. Otro teoremita que va también, hay veces que es útil, ¿ya? Teorema. Si, si el gradiente de una función es igual a cero sobre un conjunto U abierto y conexo, ¿ya? Entonces, eh, F es constante sobre U, ¿ya? Eso es como algo que para ti sería como súper intuitivo de deducir, ¿no es cierto? Ponte tú en Mate 1, si la derivada de una función valía cero, es porque la función era constante, ¿no es cierto? Bueno, acá pasa lo mismo, pero mucho cuidado que además de pedir que la derivada sea cero, es que sea cero sobre un conjunto abierto y conexo, ¿ya? Abierto y conexo. Entonces, a ver, ¿cómo está la memoria? ¿Cómo era o qué caracterizaba un conjunto conexo? ¿Cómo era un conjunto conexo? ¿O qué era un conjunto conexo? ¿Alguien se acuerda por ahí o no? ¿De Mate 3? Era algo como que no tenía separaciones, una cosa así. Por ahí, bien, por ahí. O sea, ponte tú, si lo tratamos de ser como muy minimalistas, ¿ya? Recuerdo, un conjunto A, digamos así, es conexo, en cambio, un conjunto que tenga, digamos, que esté separado en dos trocitos, no es conexo, ¿ya? Si todo esto es A, esto es A1 y esto es A2, y A es la unión de A1 y A2, este es un conjunto disconexo. En cambio, este es conexo, ¿ya? O sea, tengo que tener presente que cuando me hablan de conjunto conexo es que yo en mi mente tengo que pensar que es un conjunto que está formado con una única pieza sólida, ¿ya? Una única pieza, no en dos o más piezas, ¿ya? Eso es cuando me hablan de conjunto conexo, ¿ok? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, fíjate que además, algo ocurría con el ejemplo o lo último que habíamos visto en la última clase. Si, si dependíamos solamente de los extremos, ¿importaba el camino que el cual nosotros recorriéramos para llegar a esos extremos? ¿No? No es cierto? No, acá el camino no está influyendo, ¿ya? Y eso tiene un nombre. Los vamos a definir ahorita, ¿ya? Entonces, vamos a escribirlo acá. Definición, ¿ya? Es una propiedad, es un nombre, ¿ya? Va a tener un nombre y va a ser algo, una buena propiedad, ¿no es cierto? Si tenemos, ¿no es cierto?, un campo vectorial, F, el cual esté definido en algún conjunto A de Rn y que vaya hacia Rn, ¿no es cierto? O sea, si F es un campo vectorial, donde
A es abierto y conexo, ¿ya? Eh, para, digamos, dos puntos P y Q que estén en A, diremos que el F no depende, no de, depende, escribámoslo bien, no depende del camino que une P con Q si ocurre lo siguiente. Si la integral de línea sobre gamma 1 de f en dr coincide con la integral de línea de sobre gamma 2 de f en dr para cualquiera sean los caminos gamma 1 y gamma 2 que unen P con Q. Para cualesquiera ya para cualesquiera sean las curvas gamma 1 y gamma 2 que unen P con Q. ¿Ya? O sea, vamos a estar diciendo que esa propiedad, ¿no es cierto? Se llama que el campo F no depende del camino, ¿ya? Entonces, ponte tú, si tú acá tienes los puntos P y Q y tienes, ponte tú, este camino gamma 1, te va a dar lo mismo, te va a dar lo mismo que si tú hubieses recorrido otro camino gamma 2, ¿no es cierto? Al final de cuentas, lo único que te estaría importando, eh, lo único que te estaría importando es los finales, ¿no es cierto? Los puntos extremos, el P y el Q. Y claro, como ahí en el chat ponen, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver, Oh, tiene mucho que ver con el hecho de que un campo de fuerzas tenga un campo gradiente. Cuidado que por ahí creo que a alguien se le quedó el micrófono abierto. Cuidado, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y diremos que la integral no depende del camino. O bien, o bien que hay independencia de las trayectorias. Independencia de las trayectorias. ¿Ya? Entonces, si es que ese campo vectorial, ese campo vectorial cumple con que no dependa del camino, la notación que nosotros tenemos acá a veces quizás no sea útil porque al final de cuentas poner acá el camino gamma 1, poner el camino gamma 2 no tiene mucho sentido porque al final de cuentas no va a depender del camino, ¿no es cierto? Entonces vamos a introducir una nueva notación, ¿ya? Y esa notación es la siguiente. Si la integral no depende del camino, no depende del camino que une P con Q, anotaremos
lo siguiente. En vez de anotar la integral sobre la curva, ¿no es cierto? Anotaremos la integral desde P hasta Q de f en dr. ¿Ya? No va a haber la necesidad de anotar el camino que estemos recorriendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo único que me va a interesar son los puntos finales e iniciales. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Entonces el ejemplo, yo acá lo traje a mano, lo tengo aquí, lo ponemos justo donde hace falta. Acá está. ¿Ya? Entonces, no sé si alcanzaron a copiar lo que acabo de escribir aquí o no. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Ya? Entonces, hagamos este ejemplo. ¿Ya? El ejemplo que está acá. Entonces, fíjate que acá los puntos inicial y final son P y Q, ¿no es cierto? 1,1, menos 1, Q menos 1, 2, 5, y nos piden calcular la integral desde P hasta Q de, de este campo vectorial. Primera pregunta, ¿quién es el campo vectorial acá? ¿Cómo interpretábamos esta forma de anotar la integral? ¿Cuál era el campo vectorial involucrado en esto, en esta integral? Z cuadrado, Z cuadrado, ¿qué más? 2i y 2xz. Perfecto. O sea, cuando te lo anotaban así, ¿no es cierto? Quería decir que el campo vectorial era, como dijo el compañero, ¿no es cierto? Y acá están sus componentes, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, fíjate bien la anotación, como está anotado. Como está anotado, quiere decir que para este campo no depende de la trayectoria que una los puntos P con Q. No depende, ¿no es cierto? Te va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, notar que, eh, notar que F no depende del camino que une P con Q. Y en efecto, por ejemplo, si yo miro ese campo vectorial, se me ocurre a mí una función potencial, se me ocurre a mí una función potencial que coincida con su gradiente con el campo vectorial o no. ¿Se me ocurre a mí alguna función potencial o no? Xz cuadrado más y cuadrado. Perfecto. Xz cuadrado más y cuadrado. Ponte tú, si yo, en efecto, si considero esta función, ¿no es cierto? Xz cuadrado más y cuadrado, entonces el gradiente de dicha función, ¿no es cierto? El gradiente de dicha función coincide con el campo vectorial, ¿no es cierto? Por lo tanto, F es un campo gradiente y su función potencial es F. Por lo tanto, o mejor dicho, obteniendo así lo siguiente. Obteniendo lo siguiente. A ver, si entonces
este campo vectorial es un campo gradiente, ¿a qué va a ser igual la integral de línea que me piden a mí calcular? ¿A qué cosa va a ser igual? Evaluar la función en P y restarlo con Q. Cuidado, cuidado con el orden. ¿Y qué función hay que evaluar? El campo gradiente. El campo gradiente. A ver, no el campo gradiente, la función potencial. Ah, sí, perdón. ¿Ya? Es la función potencial evaluada en Q menos la función potencial evaluada en P. Es final menos inicial. Final menos inicial. ¿Cuánto es F en Q? Es F evaluado en menos 1, 2, 5, menos F evaluado en 1, 1 menos 1. ¿No es cierto? Y bueno, hay que evaluar cuánto nos da eso. Nos daría menos 1 por 5 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 1 más 1. ¿No es cierto? Sí. Y bueno, ¿cuánto da esto? Esto te da, esto te da, esto te da. ¿Cuánto te da esto? Ah, y ahí está. Esto te da menos 25 más 4 menos 2, o sea, menos 23. Sí, menos 23. ¿Coinciden todos o no? Sí. Perfecto. O sea, si yo tengo una función que no depende del camino, mejor, bacán. ¿Por qué? Porque ahora no tengo que integrar. Es simplemente tomar la función potencial, ¿no es cierto? Y evaluarla en los extremos. ¿Ya? O sea, me es favorable eh, cuando una función es gradiente, ¿no es cierto? Que no dependa del camino. Y eso lo vamos a escribir, ¿ya? Entonces, teoremita, vamos a poner acá un teorema que va a resumir básicamente las ideas que acabamos de hablar, ¿ya? Esto es como un resumen, digamos, de todas las ideas que hemos hablado, ¿ya? Si F es un campo vectorial, continuo en un conjunto U abierto y conexo, entonces se tiene que las siguientes tres proposiciones son equivalentes. Entonces se tiene y acá borré la n de casualidad, entonces se tiene que las siguientes tres proposiciones son equivalentes. Ya, y vamos a anotarles. Entonces, primero, si F es un campo gradiente, F es un campo gradiente, ya,
va a ser equivalente a número 2, lo notamos acá abajito, número 2, que la integral de línea de la función f es independiente de la trayectoria en el conjunto U, y también esto va a ser equivalente a que la integral de línea de la f sobre toda curva cerrada seccionalmente regular, llamémosla gamma, que esté contenida en U, es igual a 0. ¿Ya? O sea, vamos a tener que todas estas tres proposiciones van a ser equivalentes. Si f es un campo gradiente, entonces la integral de línea es independiente de la trayectoria en el conjunto U. A su vez, si lo vemos al revés, si la integral de línea es independiente sobre el conjunto U, entonces porque el campo es gradiente. Si f es un campo conservativo, entonces la integral de línea sobre cualquier curva cerrada te da 0. Y al revés, si la integral de línea sobre cualquier curva cerrada te da 0, es porque el campo era gradiente. ¿Ya? Dime, José. Habías levantado la mano hace un ratito atrás. Dime. Sí, en la parte de atrás donde calculó el f de q menos f de p, Ujú. me quedó la duda de por qué dio menos 23, porque, o sea, al evaluar f en p. ¿Ya? Porque ahí f de p vendría a ser el... Ah, no, ya. Me conviene cuadrado al escribir. Ah, te comiste ese, ¿no? Sí, Ya, ya. perdón. No pasa nada. ¿Ya? Entonces, este teorema que está escrito acá, lo que hace a mí es resumirme lo que pasa, las consecuencias, ¿no es cierto? Y el cómo puedo identificar que un campo sea gradiente, ¿ya? O sea, si el campo es gradiente, es equivalente a que la integral no te va a depender de la trayectoria y que además, si tú trates de calcular la integral de línea sobre cualquier curva cerrada, eso te va a dar 0. Y al revés también nos va a ocurrir que si te da 0, pero cuidado, sobre cualquier curva cerrada, entonces el campo va a ser gradiente. Si hay independencia sobre cualquier trayectoria, también va a ser gradiente. ¿Ya? Y el cuidado es cuando yo digo toda, ¿ya? No basta con que yo pruebe que en una curva sea 0, en una curva cerrada sea 0, para pensar que el campo sea gradiente. No, hay que probar que para todas las curvas cerradas te da 0. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de escribir y lo que acabamos de conversar o no? Chiquillos, ¿se entiende o no? Sí, profe. Ya. Entonces, cómo era que nosotros determinábamos que una función era un campo gradiente? ¿Cómo era que lo hacíamos?
¿Cómo era que determinábamos si un campo era gradiente, chiquillos? Decía de que teníamos un conjunto U ¿Ya? perteneciente a un conjunto de los reales, pero elevado, o sea, como el de la n, Rn sí, Rn, y tenía que llegar a los reales. Y el gradiente de esa función iba a ser igual al al campo. campo gradiente. Perfecto. O sea, lo que tú me dices, ¿no es cierto? Está bien. Lo que tú me dices es como, para chequear que un campo sea gradiente, ¿qué cosa tendríamos que hacer? Tendríamos que, entonces te lo escribo acá, para chequear que un campo es gradiente, entonces un campo, digamos, F vector, es gradiente, debemos hallar una F chiquitita, ¿no es cierto?, que vaya desde U, subconjunto de Rn, hacia valores reales, tales que su gradiente, o tal que, mejor dicho, tal que su gradiente sea igual a la F, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tú te tienes que preguntar, oye, ¿y siempre se puede hacer eso o no? ¿Siempre podemos encontrar la función f? ¿Será, habrá casos en donde quizás eso sea difícil de hacer? Y la respuesta es que sí. Va a haber casos en donde esto se te dificulte, que quizás a primera vista a ti no se te ocurra determinar cuál es el campo gradiente, ¿ya? Entonces, ¿existirá alguna otra forma para chequear que un campo sea gradiente? ¿Habrá alguna otra forma, alguna otra herramienta que me ayude a determinar eso? Y la respuesta también va a ser positiva, ¿ya? Entonces, vamos a anotarla acá. ¿Habrá otra forma? Y la respuesta va a ser positiva y va a ser un teorema. Entonces, teorema, ¿ya? Y lo vamos a anotar acá con negrito. Si f, y fíjate bien las hipótesis que vamos a pedir. Si f es de clase C2, ¿ya? Sobre un dominio U, el cual lo vamos a pedir abierto, conexo. Y fíjate, esto va a ser importante, convexo, ¿ya? Entonces, se tiene lo siguiente. F es un campo gradiente. Sí, y solo sí, la derivada parcial de la componente y con respecto a la variable j coincide con la derivada parcial de la componente j con respecto a la variable y. Y esto para todo y distinto de j, donde f vector lo puedes ver como f1, f2, hasta fn. ¿Ya? Entonces, fíjate lo importante de este teorema. Este teorema te está diciendo cuándo un campo va
o no hacer gradiente sin calcular su función potencial. Sin calcular su función potencial. Lo único que te está pidiendo es que tengas que chequear que se cumpla esta igualdad. ¿Ya? Que se cumpla esta igualdad. A ver, aterricemos las ideas, ¿ya? Aterricemos ideas. ¿Ya? Porque a primera vista, quizás cuando tú miras esto, como que se ve como engorroso, ¿ya? Eso de que dé la derivada parcial de la FI con respecto a XJ, como que me enredo. A ver, veamos. Aterricemos ideas. Entonces pongámonos primero en el caso n igual a 2, o sea, dimensión 2, ¿ya? Y la función o el campo vectorial que yo quiero ver si es que es o no un campo gradiente es el campo vectorial F1, F2. ¿Ya? Entonces, este campo vectorial es el que deseamos ver si es que es o no gradiente. ¿Ya? Entonces, si se cumple que, y fíjate bien, voy a tratar de escribir esto. Ponte tú, si el i vale 1, entonces te queda que la derivada parcial de la f1 con respecto a la variable xj, pero con i distinto de j, entonces el j no puede ser 1, tendría que ser 2. ¿Cuál es la segunda variable? El x2 sería la y. Tendría que ser igual a la derivada parcial de la f2 con respecto a la x1, que sería con respecto a x. ¿Ya? ¿Profe, puede repetir eso último? Lo de por qué era ahí. ¿Cómo? Que si puedes repetir eso último de por qué era Y. Ya, a ver. Fíjate. Ya, esto es lo que estoy mirando, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, si i vale 1, entonces esto te queda de f1 de xj, ¿no es cierto? Igual a de fj de x1, ¿no es cierto? Reemplacé i igual a 1. Ahora yo te pregunto, primero, ¿quién es x1? ¿Quién es x1? Es la primera componente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si las componentes son x e y, entonces, ¿cuál sería la primera componente? Ah, X. ya. Entonces, fíjate que acá el i tiene que ser distinto de j, entonces, como el i tiene que ser distinto de j, el j, ¿qué valor va a tener que ser? Y. Cuidado, el j, ¿qué valor va a tener que ser? 2. ¿O no? Ah, sí, claro. Entonces te queda acá f2 y acá x2. Y claro, ahora sí, me pregunto, ¿quién es este x2? Uno no lo trabaja como x2, lo trabaja como y nomás. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, si se cumple que se tenga esta igualdad, entonces f es un campo gradiente. Dime, Francesca. Profe, ¿y existiría con 3 componentes o no? A ese vamos. ¿Qué pasa si n igual a 3? Vamos, me gustó la idea. ¿Qué pasa si n vale 3?
Entonces, el campo ahora tiene que depender de 3 variables y me va a dar 3 componentes. ¿Ya? Voy a tener 3 componentes y 3 variables. Entonces, ¿qué tengo que chequear yo? ¿Qué tengo que chequear yo? Fíjate, si yo veo todas las combinaciones... ¿Cómo? Tengo una pregunta. Dime. Siguiendo la lógica del anterior, significaría que tiene dos posibilidades. ¿Significa que esas dos posibilidades tienen que ser iguales? Exacto. Sí. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿Daniela? Sí, se entendió. Ya. Mira cómo cambia para el caso n igual a 3. Es distinto, un poquito más distinto. Fíjate. Ponte tú, si el i vale 1, te quedaría de F1 con respecto a, y por ahora no lo termines de anotar tú, porque lo voy a borrar en un segundo para, dejémoslo como un borrador. Por ahora no lo anotes. Presta atención nomás, ¿ya? Con respecto a XJ, no, ahí sí, XJ tendría que ser igual a DFJ con respecto a X1. Ya sé que el X1, ¿quién es? Es la X, no hay otra más. Entonces fíjate que el J tiene que ser distinto del I, pero ahora como estamos en dimensión 3, ¿cuántos valores posibles de J puedo tener yo? 2. 2. ¿Cuáles serían ellos? El 2 y el 3. El 2 y el 3. Entonces fíjate. Y ahora sí lo anotamos. Esto tendría que ser igual a F2 y acá en vez de X2, ¿qué voy a anotar yo? Voy a anotar Y. Y además se tendría que cumplir lo mismo, pero con el J igual a 3. Con el J igual a 3. ¿Profe, una pregunta? Dime. ¿No hay que comprobar entre el 1 y el 3 también? ¿O es innecesario? También. Pero Ahí. si tú lo compruebas, vas a llegar exactamente a esta misma igualdad. Pero escrita al revés, ¿no es cierto? Un término te quedaría a la izquierda y el otro a la derecha, pero es lo mismo, ¿ya? La única igualdad distinta sería, y la que falta por acá, es comprobar la 2 con la 3. O sea, Perdón, a esa me refería. ya. De F2 con respecto a DZ tendría que ser igual a DF3 con respecto a DY. Si se cumple que se tienen todas estas igualdades, entonces, ¿cuál va a ser mi conclusión? Que F va a ser un campo gradiente. ¿Ya? Entonces, F va a ser un campo gradiente. ¿Ya? Si yo logro probar que las derivadas cruzadas son iguales, si lo podemos resumir así. Si logramos probar que las derivadas cruzadas son iguales, entonces el campo con el cual estábamos trabajando es gradiente. O sea, es de los campos que a mí me gustan, que son bonitos y se portan bien. ¿Ya? Hagamos un ejemplo. Entonces el ejemplo lo tengo a mano y lo tengo por acá. Dame un segundo, lo pongo al tiro. Este campo, el que está acá, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo acá.
Pregunta, ¿cuál es el campo vectorial que está involucrado en esta integral? ¿Cuál es el campo vectorial que está involucrado en esta integral? ¿Cuál es el campo? Seno de I por coseno de X, Por coseno de X, ¿ya? coma, coseno de I, seno de X, ¿Coma? coma 1. Coma 1. Perfecto. Ese es mi campo vectorial, ¿no es cierto? Ese es mi campo vectorial. Entonces, antes de calcular esa integral, pucha, me gustaría ver si es que ese campo vectorial es de los míos, es de los buenos, es de los que me gustan a mí, ¿o no? ¿Ya? Entonces, veamos si es que F es o no un campo conservativo. ¿Ya? Entonces, fíjate que tendría que probar que, por demostrar, o mejor dicho, por probar, que, y como estamos en el caso de 3 dimensiones, ¿no es cierto? Estamos en en el caso en el cual tendremos que probar estas 3 igualdades. O sea que de F1 con respecto a Y tiene que ser igual a de F2 con respecto a X, y además de F2 con respecto a Z tiene que ser igual a DF. Bueno, creo que no ocupé este orden. Ocupemos este orden. El mismo orden que ocupé en la diapo pasada, para que no nos confundamos. Y de F2 de Z de F3 de Y. ¿No es cierto? Eso tengo que probar. ¿Ya? En este caso, si yo te pregunto quién es F1, quién es F2 y quién es F3, bueno, es simplemente mirar las componentes de mi campo y en el orden en que van apareciendo son el F1, F2 y F3, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponerle esto a estas igualdades, numeritos, para que no nos vayamos perdiendo, ¿ya? Chequemos que se tiene 1. ¿Ya? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da de F1 con respecto a Y? Sería tomar la primera componente y derivarla con respecto a Y. ¿Cuánto me da eso? Me daría coseno de Y por coseno de X. Por otra parte, ¿cuánto me da de F2 con respecto a X? ¿Cuánto me da eso? Coseno de Y por coseno de X. Coseno de Y por coseno de X, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas dos cantidades son iguales y se satisface la ecuación 1. Lo mismo vamos a hacer ahora con la ecuación número 2. ¿Cuánto me da de F1 con respecto a Z? Como no hay Z, me da 0 y es exactamente lo mismo cuando yo derivo la tercera componente con respecto a X. ¿Por qué? Porque la tercera componente no tiene X. Entonces se satisface la segunda. Y por último, vamos a chequear que se tiene la igualdad número 3. O sea que cuando yo tomo la función 2
y la derivo con respecto a z, ¿cuánto me da eso? Me da 0. Efectivamente coincide tomar la función 3 y derivarla con respecto a y. O sea, si tiene que se satisfacen las tres igualdades. Entonces, por teorema, ¿qué conclusión puedo sacar? Si se tienen esas tres igualdades, Que F es un es campo. conservativo. que f es gradiente o conservativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, f es un campo gradiente. ¿Ya? F es un campo gradiente. Entonces, yo acá sin ni siquiera saber si es que tiene una función potencial o calcularlo específicamente, y decirte el función potencial es tanto, yo ya sé que lo es, que es un campo gradiente y tiene una función potencial. Yo ya lo sé. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, vamos a copiar esto, el enunciado, lo vamos a pegar acá. Seguimos trabajando. Entonces, sabemos que este campo, ¿no es cierto? Entonces, ahora sabemos que f dado por seno de y, coseno de x, coma coseno de y, seno de x, coma 1, es un campo gradiente. Y en efecto, notar que si llamamos f chiquitita a la función dada por seno de y por seno de x más z, cumple con que su gradiente, ¿no es cierto?, coincide con el campo vectorial. ¿No es cierto? ¿Concuerdan conmigo o no? ¿O no concuerdan? ¿Sí? Perfecto. Por lo tanto, la integral que a mí me piden calcular, ¿no es cierto?, esa que está ahí, no depende de la trayectoria, solamente depende de los extremos finales e inicial, ¿no es cierto? Y su valor va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a ¿qué cosa? A f evaluado en 0,1,1. menos f evaluado en 1,0,1. ¿No es cierto? Bueno, ¿cuánto me da esto? Te daría, fíjate, seno de 1, seno de 1, seno de 0, más 1, menos seno de 0, seno de 1, más 1. ¿Cuánto es seno de 0? Es 0, por lo tanto, esto te queda 1. Menos 1, y esto te da 0. ¿Ya? O sea, la integral que a ti te estaban pidiendo calcular vale 0. ¿Ya? Profe, Dime. si hubiéramos llegado a que no era campo gradiente, ¿se podría hacer el cálculo o no? Sí, pero hay que especificar cuál es el camino que recorre desde el 1,0,1 hasta el 0,1,1. ¿Por qué? Porque la integral no sería independiente del camino, ¿no es cierto? Ah, ya.
Entonces faltaría que te dieran más información para poder resolver el problema. Pero como el campo es gradiente, con esa información basta. No necesito la trayectoria que utilizamos para recorrer desde el 1,01 hasta el 0,11. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya. Entonces, aquí viene un ejemplo típico, que sirve acá para cuestionarnos si es que lo que te estoy enseñando está bien o no. ¿Ya? Es típico, es clásico. Entonces, yo acá lo tengo a mano, incluso su nombre dice ejemplo clásico. ¿Ya? Fue una pregunta Dime. que me da la impresión que hicimos como un paso extra, o sea que comparaba antes. Porque Es si que, solo hubiéramos sacado el F y comprobar que el gradiente era igual al campo, ¿no era lo mismo? sí, era lo mismo. El tema es el siguiente, que yo acá te estoy dando una herramienta que te va a decir de manera inmediata el campo es o no es gradiente, sin ni siquiera antes llegar y decir, el campo gradiente es tanto, o la función potencial es tanto. Porque quizás encontrar esta función potencial no sea tan sencilla, o quizás ni siquiera exista. Entonces, antes de meterte a calcularla, vamos a chequear esto. Ya Porque entiendo. es como cuando tú quieres resolver un sistema de ecuaciones. ¿Tiene sentido meterse a resolver el sistema de ecuaciones si es que no tiene solución? No, No, pues, entonces ponte tú, a ti te enseñaban a utilizar el determinante. Si el determinante era distinto de cero, ahí sí tenía solución y tú entrabas a trabajar. Bueno, acá pasa algo similar. Si se cumple que se tienen estas tres igualdades, entonces el campo es gradiente y por lo tanto puedo entrar a trabajar y encontrarlo. ya entiendo. Gracias. Perfecto. Entonces, como te había prometido, vamos a ver un ejemplo que es clásico, ¿ya? Donde aquí tú tienes que cuestionarte algunas cosas, ¿ya? Entonces, fíjate, vamos a tomar U, todo R2 menos el 0,0, ¿ya? Es un conjunto abierto y conexo. Y vamos a considerar este campo, el campo menos I sobre X cuadrado más Y cuadrado, coma, X dividido en X cuadrado más Y cuadrado, ¿ya? Entonces, yo acá te voy a pedir calcular F en dr sobre la curva gamma, donde gamma es la circunferencia unitaria. Circunferencia unitaria. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de calcular eso. ¿Ok? Primero. Notemos, conversemos un poquitito. ¿Ya? La circunferencia unitaria, ¿qué gracia tiene? ¿Es una curva de qué tipo? Cerrada. Gamma es cerrada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es la circunferencia unitaria. ¿Ya? Entonces, si ese campo que aparece ahí llegase a ser gradiente, entonces ¿cuánto me daría la integral? 0. Perfecto. Entonces, si es que el campo F, si el campo F es gradiente, entonces la integral de línea no es ni necesario calcularla, ¿no es cierto? Yo ya sé que esto me va a dar 0. Perfecto. Entonces, lo único que necesito saber es si el campo es gradiente o no. Veamos si es que es gradiente, ¿ya? Entonces, veamos si es que F
es gradiente, ¿o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría que chequear yo para ver si es que el campo es gradiente? Según lo que hemos aprendido ahora en esta última parte. Que las derivadas parciales sean iguales. Las cruzadas, ¿no es cierto? Sí, Perfecto. O sea, ponte tú, acá en vez de ponerle F1 y F2, les pusieron M y N. ¿Cómo lo quieren trabajar? ¿Con M y N o F1 y F2? F1 y F2. Me parece a mí igual, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que probar? Por probar que, como estamos en dos dimensiones, de F1 con respecto a Y tiene que darme igual a de F2 con respecto a X. ¿Cuánto me da de F1 con respecto a Y? Fíjate, tengo que derivar esto con respecto a Y. Es una división, ocupo la regla del cociente. Vamos, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el primero o el numerador sin derivar por la derivada del denominador y dividido en el denominador al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Me da menos x cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, y acá cuidado con los signos, más 2y cuadrado, y esto dividido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. O sea, y cuadrado menos x cuadrado dividido en x cuadrado más y cuadrado. Perfecto. Bien. Ahora, ¿cuánto me da la derivada de la componente 2 con respecto a x? ¿Cuánto me da eso? Bueno, tengo que derivar esta segunda componente con respecto a x, ¿ya? Y al igual con regla del cociente. O sea, derivamos la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y esto dividido en el denominador al cuadrado. O sea, te da x cuadrado más y cuadrado menos 2x al cuadrado y dividido en x cuadrado más y cuadrado. O sea que esto que te queda y cuadrado menos x cuadrado dividido en x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, si yo miro estas dos expresiones, ¿qué es lo que ocurre? Que son iguales, ¿o no? ¿Coinciden conmigo, no? ¿Son iguales? sí, Confirmo. Perfecto, yo también confirmo. Entonces, en base a lo que hemos escrito, la integral de línea, ¿cuánto nos debería dar? 0. Perfecto. Comprobémoslo. Veamos si es que efectivamente la integral de línea da 0. Veamos si es que lo da, ¿ya? Entonces, ahora, calculemos la integral de línea. O sea, calculemos explícitamente cuánto vale f en dr, ¿ya? Entonces lo vamos a poner acá. Ahora, calculemos f en dr sobre la curva gamma. A ver, ¿cómo era que se calculaba eso? Primero necesitaba parametrizar la curva gamma. ¿Cómo podemos parametrizar la curva gamma si la curva gamma es la circunferencia unitaria?
¿Cómo puedo parametrizar? Con coseno y seno. Perfecto. Coseno de t, seno de t. Muy bien. Entonces, ¿cómo se calculaba esta integral? Cuidado, acá el t iba desde 0 a 2pi, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se calculaba esta integral? Era la integral desde 0 a 2pi de f evaluado en la parametrización, producto punto ¿con quién? La derivada de la parametrización. La derivada ¿Con de módulo, no? ¿O era solo la derivada? Cuando es vectorial, es producto punto sin módulo, es Ah, con, ya, ya. así nomás, la derivada. ¿Ya? Entonces, a ver, hagámoslo. Te queda la integral de 0 a 2pi. ¿Cómo te queda? F evaluado en la parametrización. A ver. Miro el campo. Dice menos i. O sea, sería menos seno dividido en x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto da eso? 1. 1. Coma. X. ¿Cuánto vale x? Vale coseno. Dividido en x cuadrado más y cuadrado. 1. 1. Producto punto con la derivada. Menos seno de t, coma, coseno de t. Vamos, calculemos eso, no es difícil. 0 a 2pi, cuando yo hago el producto punto, ¿qué te queda? Te quedaría seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. O sea que lo que te da dentro del paréntesis, ¿a qué es igual? A 1, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale esta integral? 2pi, ¿o no? Como dice el Ezequiel. 2pi, ¿no es cierto? 2pi. ¿Y qué pasó acá? Nos dio distinto de 0. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la integral nos dio un valor distinto de 0 si es que estábamos trabajando con un campo que era gradiente y estábamos en una curva cerrada? Profe, ¿no tendríamos una restricción allá arriba? Sí, está impuesta, está impuesta. No, estamos considerando que el punto, no estamos considerando el 0, 0. Y la curva tampoco pasa por el 0, 0, ¿no es cierto? Son todos los puntos que están como, digamos, a ver, hagámoslo bonito. Hagámoslo bien bonito. ¿Ya? Ponte tú, este es el punto que yo le estoy sacando, ¿no es cierto? No estamos considerando el 0,0 y estamos trabajando sobre la circunferencia unitaria. ¿Ya? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué pasó? Tengo una idea, puede ser totalmente errónea, pero quizás es porque estamos trabajando en un círculo, entonces 2pi es igual a, está en el mismo lugar de 2, 0, pero después de una vuelta. No, 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 no. No tiene que ver eso ahora. No, eso no. ¿Ya? A ver, repasemos algunas cositas. Repasemos algunas cositas. ¿Ya? Porque acá no puede ser, pues, no puede ser que nos estemos equivocando. ¿Ya? Fíjate. Me devolví un poquitito antes. ¿Ya? Me devolví un poquitito antes. ¿Por qué? Porque no puede ser que esté fallando. A ver, ¿qué dice el teorema? Dice, por ahí va Valentina, muy bien. Si f es de clase C2 sobre un dominio abierto, conexo
y convexo, entonces se tiene que el campo es gradiente si solo si las derivadas cruzadas son iguales. Perfecto. Entonces voy para acá, al teorema, ¿no es cierto? O sea, al ejercicio. Chequea que las derivadas cruzadas son iguales, pero como la Vale me hablaba por interno, me decía, oye, ¿qué pasa acá? Que el dominio es abierto, conexo, pero nadie me está diciendo que sea convexo. Pregunta, ¿se acuerdan ustedes cuándo un dominio o un conjunto era convexo? ¿Cuándo un conjunto era convexo? ¿Saben o no? No, profe. Ya, entonces lo repasamos acá. Convexo o conjunto convexo, un conjunto es convexo si, dados dos puntos de él, y digamos x, y pertenecientes al conjunto, entonces el segmento de recta que une dichos dos puntos, segmento de recta que une x con y, está completamente contenido en U. Te hago un dibujo. Te hago un dibujo. Por ejemplo, si yo tomo este conjunto, digamos un cuadrado, este conjunto sí es convexo, pero este otro conjunto, digamos un Pac-Man, no es convexo. Y vamos a mostrarte por qué. Porque, por ejemplo, en el conjunto cuadradito, si yo tomo dos puntos, ¿no es cierto? Dos puntos, digamos, un X y un Y, la línea que los une está totalmente contenida en el mismo conjunto. Pero, ¿qué pasa con el Pac-Man? Si yo tomo, ¿no es cierto?, acá un punto X y acá un punto Y, la línea que los une no está totalmente contenida en U. Se sale, ¿no es cierto? Entonces, este es convexo y este no es convexo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro ejercicio? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro ejercicio? Pregunta, ¿la circunferencia unitaria es convexa? Sí. Sí, pero fíjate que acá ocurre que estamos quitándole, no es la circunferencia al fin de cuentas, es la circunferencia agujereada, porque le estamos sacando el origen, no estamos considerando el origen, porque el campo se indefine en el origen. Y cuando tú le quitas el origen, deja de ser convexa, porque fíjate que si tú tomas un punto X y un punto Y, ¿no es cierto? Y trazas la línea que une X con Y, ¿qué pasa acá? Hay un tramo que queda fuera del conjunto, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde tú no tienes todos los ingredientes del teorema. ¿Qué es lo que falla? Que el conjunto donde se define la curva o donde se define el campo no es convexo. ¿Ya? No es convexo. Francesca, no sé si pudiste
o no sé si con lo que dije contestarte, te contesté tu duda o no. No, es otra cosa, profe. Entonces, Dime. cuando tengamos, por ejemplo, circunferencias, elipses, o en el caso de que nos den algún rectángulo o cuadrado, si tienen alguna restricción, automáticamente van a dejar de ser convexos. Claro, siempre y cuando justo esa restricción está dentro de la elipse, está dentro del cuadrado, está dentro de la circunferencia, sí. Ya. Entonces, lo escribimos y con esto nos vamos, ¿ya? Entonces, acá no se tiene la convexidad del dominio necesaria para concluir que el campo sea gradiente. ¿Ya? Por lo tanto, F no es gradiente en O. O mejor dicho, por lo tanto, no podemos asegurar, por lo tanto, derechamente, F no es gradiente en O. ¿Ya? Y simplemente por el hecho de que el conjunto U, el dominio, ¿no es cierto?, no es convexo. ¿Ya? Recuerden, no confundir convexo con V con conexo, sin V. Convexo, que si tú le trazas la línea está completamente contenida en el conjunto. ¿Y cuál era conexo? A ver si me ayudan. Conexo. ¿Cuál era conexo? Era cuando era un solo conjunto, y no estaba no era por partes. Exacto. No, era una única pieza, ¿no es cierto? Una única pieza. Como hicimos acá el dibujo. Este es conexo, este no es conexo, es desconexo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, voy a dejar la clase hasta acá. ¿Ya? Ya estamos en la horita. Sí, estamos pasaditos. Así que lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? Profe, ¿puedes volver a la diapositiva? ¿A qué diapositiva, Victoria? ¿A esta? Ya, ahí lo dejo. ¿Ya? Entonces, para los que ya se van retirando, me despido. Que les vaya muy bien. Nos volvemos a ver el día miércoles con un teoremazo, el teorema de Green. Y para los que todavía no se van, yo me voy a quedar acá un ratitito respondiendo cualquier duda o consulta que tengan. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Chao, profe. Cuídense. Profe, Gracias. Por cierto, Sí, ¿qué profe, entra en el gracias. Que vaya control? bien. Chao. Sí. Dime, ¿cómo? Entra en el control, sé que es en 2 semanas aproximadamente. ¿Qué entra? Todavía el coordinador no lo decide, por el simple hecho de que el ramo lo están coordinando entre San Joaquín y Valparaíso, y como que el coordinador de Valparaíso tiene que ver que todos los profes de Valparaíso estén al día, y lo mismo con San Joaquín, todos los paralelos estén al día. Y si es que hay alguien atrasado, como cortar hasta donde esté el profe más atrasado. Y ahí Y en, el, cortan la torta y dicen, ya, hasta acá entra. y en el caso más optimista de que nadie se atrasase, ¿sería 1 semana de contenido antes según el calendario? APP, sí. Ya. APP, sí. O sea, Gracias. yo creería que entraría hasta el teorema de Green. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, vamos a dejar. Chao, que te vaya bien. Voy a dejar de grabar.